1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira que sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así mismo por el fuego. Amén. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. Padre, gracias por este día. Tu Espíritu, Señor, nos guía y nos enseña para provecho, para edificación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Bueno, este texto desde hace algún tiempo lo he querido como abordar, pero bueno, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pero teníamos que ver un poco acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Del proceso de la santificación, que inicialmente es un acto que recibimos porque Cristo al derramar su sangre nos ha declarado santos por lo que Él ya hizo. ¿Se acuerda de eso? Está la santidad progresiva, estamos repasando lo que nos dice, la santidad progresiva, o sea que es la santidad en la que cada uno responsablemente se conduce delante de Dios, y está la santificación final o la glorificación total, que ya es cuando abandonemos este cuerpo y nos unamos con Cristo y estemos eternamente ya con Él, porque ese es finalmente nuestro objetivo final, verle a Él tal como Él es. Eso lo dice Primera de Juan, verle a Él tal como Él es. Entonces esa es la glorificación final, cuando ya no tendremos nada que ver con este cuerpo corruptible, porque recordemos que este cuerpo se corrompe con facilidad, y solo la gracia, aquí es donde entra la gracia, solo la gracia de Dios nos habilita día a día para poder permanecer en Dios. Hemos visto también algo de la salvación, como también así la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros ganamos, sino algo que Dios nos dio por haber confiado en su Hijo nuestro Salvador. Eso es importante. Pero alguien se pregunta, bueno, ¿y entonces qué espero yo estando en la iglesia todo el tiempo? Ir, venir, entregar mi vida, ser responsable con las cosas de Dios. Bueno, para ellos también Dios hay esperanza. Porque aunque la salvación Dios no la regaló, como se la regaló, ¿se acuerdan que vimos cómo se la entregó también a aquel que estaba en la cruz? De una forma que solamente confesó el pecado. Jesús le dijo, esta noche estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. Sus obras quizás no fueron las mejores en vida, pero reconoció a Jesús, se arrepintió y confiamos en que el Señor le dio la vida. Pero hombres como Pablo, por ejemplo, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse también bien, porque hay que entender esto que es importante también. La salvación viene por el proceso de un arrepentimiento, ¿no? El arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Volverse a Dios y confesar, bueno, nuestras infidelidades y las cosas que hemos fallado delante de Él. Ese es el proceso. Entonces, ¿qué pasó? Pablo se arrepintió, pero él automáticamente después de que se arrepiente empezó ¿a qué? A trabajar. O sea, de ahí para adelante, después de haber buscado, después de haber reconocido al Señor, después de haber aceptado a Jesús, empezó ¿qué? A trabajar. Y ya sabemos cómo la historia de Pablo se desenvolvió, siendo uno de los más grandes apóstoles del Señor,
llenó la iglesia, llenó todo lo que era la zona de Europa, Asia y África del Evangelio, fundó varias iglesias, ¿no? Hizo la obra de Dios y se preocupó porque la gente entendiera se preocupó porque la gente entendiera el Evangelio, o sea, el mensaje. Para él el mensaje era importante. Y se preocupó en escribir las cartas para que todos, después de tantos siglos, pues tuviéramos más o menos un lineamiento sobre el cual conducirnos para Dios. ¿Ven? Pero entonces ahí es donde alguien pregunta, bueno, ¿y entonces qué voy a obtener si me he entregado, he hecho el esfuerzo, he ganado? Primeramente la salvación como un regalo, pero también Dios promete que coronas, promete coronas a los que han servido para Dios. Les ha prometido también que les entregará una corona. Vamos a mirar un momentito aquí, capítulo 3. El mismo de 1 Corintios 23. Y mira lo que dice acá. Pablo puso un fundamento inicial donde inicia. Pablo puso un fundamento como el arquitecto, ¿qué es lo que hace un arquitecto? ¿Qué es lo que hace un arquitecto? Trazar un qué, un lineamiento, colocar unas bases, un fundamento. Y otro edifica, o sea, él hizo la primera parte. Otro ¿qué? Edifica. Y después dice, pero cada uno mire qué, cómo sobreedifica. O sea, eso ya es la acción. Ahí vemos que ahí ya él cumplió con su parte, ¿no? Puso el fundamento, pero cada uno debe ver qué es lo que está sobreedificando sobre esas bases. De aquí en adelante, después de que hemos aceptado a Cristo, viene ¿qué? El trabajo de cada uno. Porque Dios levantó y dio dones a su iglesia. Y con el propósito que Dios le dio dones a la iglesia, dice que Dios levantó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. ¿Con el fin de qué? De perfeccionar a la iglesia. O sea, eso habla de qué? De la obra de Dios, ¿no? De lo que significa el establecer el reino, que ya tiene un fundamento, porque el fundamento es ¿quién? Cristo. El fundamento es Cristo, pero la obra de Dios se la delegó ¿a quién? A los suyos. ¿Se acuerda cuando levantó Dios, cuando Jesús resucita a Lázaro? ¿Se acuerda? O sea, Lázaro ven fuera, esa es una figura de la obra de Dios. Lázaro ven fuera y Lázaro sale ¿qué? ¿Se acuerda? Pero sale envuelto en un sudario, o sea, sale envuelto con todo ese poco de vendas y cosas que le ponían encima, con sábanas y mantas y aromas específicos que le ponían a los difuntos en esa época. Pero sale envuelto y Jesús ya lo resucitó, o sea, le dio vida, pero dice algo en la parte final: desátenlo y limpien. O sea, esa es la labor. O sea, cuando nosotros desde esa figura de Lázaro, lo que ha hecho Dios con la iglesia es que resucitar, pero le encargó la obra ¿a quién? A los suyos. Quítenle ¿qué? Las vendas. Quítenle las vendas. Y esa es la labor y el trabajo del ministerio o al nivel de los servidores. O sea, y de eso debemos ser conscientes. Un hombre, una mujer de Dios que está delante del pueblo, de entender que está ahí para quitarle ¿qué? Las vendas a la gente. Las vendas. Porque ya la iglesia ¿qué? Ya resucitó. Sí. Y el que había muerto salió, sí, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátalo y déjalo ir. Ojo. O sea, esa ya es la obra. O sea, porque la iglesia es la que ha salido de en medio de ¿qué? De las cosas, de las ideologías y de las falsas enseñanzas que da el mundo a los hombres. Y les dice: salid del medio de ellos, pueblo mío. No, tranquila. Salid del medio de ellos. O sea, la iglesia es la que ha salido del medio de todas esas ideologías, costumbres, tradiciones y cosas culturales sobre las que está envuelta la religión. Porque la iglesia tradicional lo que enseña son ¿qué? Costumbres y tradiciones.
pero la iglesia del Señor ha salido de ese lugar y ahora está fuera. O sea, salir fuera representa el llamado de Dios a vivir para. Y luego le dice el Señor a los que siguen: desátenle y déjenle, ya lo resucité. O sea, todo el que ha tomado a Jesús realmente como su Señor y Salvador puede declarar, como dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. O sea, ya hemos hablado también de eso, de cómo nos debemos sentir y ver como personas que hemos sido puestos en lugares de ¿qué? De honra, porque Jesús nos resucitó de entre los muertos, resucitó nuestra vida de entre los muertos, pero ahora al resucitarnos le dio una tarea al cuerpo de líderes de la iglesia. Ahí uno no puede desconocer que estamos aquí para quitarle ¿qué? Ya lo dijimos, las vendas a la gente. Quitarle las vendas. ¿Qué es quitar las vendas? Pues hacer nuestra labor en la obra de Dios. Y eso a veces como pastores, líderes, a veces lo olvidamos. Estamos aquí es para quitarle las vendas a la gente. Porque el príncipe de este mundo, ¿qué? Cegó el entendimiento de muchos. Y entonces, ¿qué hacen? Se cargan de cosas que no convienen, de ideas que no sirven para nada, de cosas que al final no funcionan delante del Señor. Y realmente lo que hacemos es cargarnos de una cantidad a veces de mentiras y de prejuicios, de ataduras y de cosas que no tienen nada que ver, que no van a edificar. Conscientemente un líder, un pastor, llámese pastor, profeta, apóstol o hombre o mujer de Dios, debe ser consciente de que su misión en la tierra es quitarle las vendas a la gente, las vendas. Porque el mundo está lleno de un manto de ¿qué? De oscuridad, de un manto de cosas que no convienen. A veces como líderes ignoramos eso, pues que lo que hacemos es salpicar un poco de cosas que al final ni las entendemos y que al final tampoco edifican ni traen bendición a nada. Porque hay cosas que deben procurar, y ese también es algo que conscientemente un líder o un servidor de Dios debe entender. Debemos tratar de edificar. Y en eso a veces nos cuesta, porque la iglesia está envuelta en cosas, en ideologías, en pensamientos, cosas raras. Uno dice, pero estamos, mi pregunta para mí mismo, ¿no? ¿Estaremos realmente edificando? ¿Estaremos realmente quitándole a la gente tantas mentiras de la cabeza para que crean realmente? Esa es nuestra labor. Por un lado, esa es nuestra misión, esa es nuestra labor. Pero por otro lado también vienen ¿qué? Mira lo que dice acá. Capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso. ¿Y el 12? Sobre este fundamento no podemos edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El verso 13. La obra de cada uno. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén. O sea, ya Jesucristo nos salvó. Eso debe ser claro en la vida de Cristo. Usted no viene aquí, usted no viene simplemente diciendo, voy a ver si algún día se... No, usted tiene que vivir y creer bajo la convicción de que cuando Jesús lo llamó para que usted ya sea ¿qué? Salvo y libre. Pero ahora, el fundamento ya está puesto porque la única salvación, ¿quién es? Jesucristo. Usted ya lo sabe, eso no... O sea, usted ya tiene ese fundamento. Cada vez que usted en su devocional diario se acerca a Dios, siempre pide en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y cuando hay algo que aclarar delante de Dios o poner a paz delante de Dios, digo, Señor, límpiame y lávame por amor de tu nombre, ¿verdad? Entonces, eso ya está claro. ¿Sí? Pero hay algo aquí, que después de eso, gloria a Dios, después de eso viene el proceso por el cual cada uno debe vivir. O sea, esa ya es la responsabilidad de cada uno. ¿Cómo está viviendo para él? ¿Ya tiene un fundamento? Ya lo tiene. Ya se le puso unas bases en su construcción, ya las tiene. Pero cada uno mira a ver qué va a edificar. El verso 12. Y si sobre este fundamento edificare, 1 Corintios 3, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Nótese que más adelante habla de fuego y los tres primeros representan
a 3 materiales que al pasarlo por el fuego no van a perder su composición. El oro, la plata y las piedras preciosas. Esos son 3 materiales que al pasarlos por el fuego no van a ser destruidos, van a permanecer en su composición. El oro, sí, pero siempre seguirá siendo ¿qué? Oro. La plata igualmente. Y las piedras preciosas, aunque pase por el fuego, pero siempre serán ¿qué? Esos materiales representan la obra que cada uno está edificando sobre ese fundamento. Sobre ese fundamento. Oro, o usted como cristiano, después de que ha recibido el fundamento, sabe que Jesús es su Salvador, decide edificar algo. Hay quienes deciden de pronto iniciar una obra para Dios. Hay quienes deciden querer enseñar a otros el Evangelio. Hay quienes deciden ir a ganar almas para el reino de Dios. Hay quienes deciden hacer una obra, o sea, se activan en fe, porque Dios nos ha llamado para eso. O sea, Dios no nos llamó solamente para salvarnos, sino también para que sirvamos, seamos servidores en las cosas de Dios. Dios nos llamó para ser salvos, pero también nos llamó ¿para qué? Para servir. Para servir. Para servir. Y en el servicio está ya nuestra obra delante de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Ojo. O sea, ya Dios nos preparó un camino, ya Dios nos preparó una obra. A eso se refiere el edificar algo sobre Jesús, ¿no? Por eso es que por eso es que generalmente cuando alguien realmente tiene un sentido sobre su fe, lo que quiere es que compartir. ¿Compartir qué? Su fe. Ve a un enfermo, ¿qué hace una persona que ha creído en el Señor? Orar o acercarse, darle una palabra. Si de pronto no siente una palabra, pero por lo menos que ora por esa persona. De pronto vio una necesidad o usted de pronto... Hay personas que Dios las ha inspirado a eso. Decir, hombre, yo veo que la iglesia está necesitada de esto, vamos a hacer aquí esta situación, ¿no? O voy a iniciar tal actividad, o voy a iniciar tal... Dios siempre nos llamó ¿para qué? Para liderar. Y nos llamó para promover situaciones que traigan beneficio ¿qué? A la obra de Dios, a todos. Esto no es exclusividad de nadie. Dios llamó a todos para hacer ¿qué? Una obra para Dios. Porque hasta eso a veces uno lo piensa. ¿Será que si hago tal cosa? Pues hágalo si es para Dios. Uno no puede ponerle límites a muchas cosas. Porque es que así, es que no. Es cuadricular la iglesia y a veces ponerle una carga a las personas. Hay personas que sin uno saberlo, pero hacen obras y cosas que son ¿de quién? ¿Para quién? Para Dios. No porque le tenga usted que decir a fulanito, ¿será que me da permiso de ir a orar por el hermano? Hermano, si usted tiene el llamado, la unción y el fuego, pues ore. Y si tiene la fe como para decir que puede ir a hacerlo, vaya. Porque de alguna forma también cuando alguien tiene si Dios nos llamó, nos capacitó, nos ungió, porque ojo, Dios llama, unge, o sea, llena de su espíritu, pero también que capacita a esa persona. ¿Y qué es lo que estamos aquí capacitando? Pero de pronto alguien dice, estoy en mi lugar, en mi región, en mi comarca, y se me presentó la oportunidad de decir al vecino que vaya a la iglesia. ¿Será que llamo al pastor y le digo que si puedo decirle al hermano para que venga a la iglesia? No. A veces hasta en esas cosas uno debe tener mucho cuidado, porque le pone uno ¿qué? Límites a la obra de ¿quién? De Dios. Y el deseo de Dios es que todo aquel que está llamado por Dios, recibiendo la unción del Espíritu Santo, pueda ser ¿qué? Un testigo, porque no dice la palabra, ¿recibiréis qué? Poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán ¿qué? Testigos. ¿Quién le dijo a Pablo, por ejemplo, que fuera a predicar a muchos de esos lugares? Si la misma Biblia dice algo, y es que cuando Pablo se convirtió, él no fue ¿a dónde? Él no fue a Jerusalén a buscar a Pedro, a Juan y a Jacobo a decirle, oiga, mire, yo soy cristiano, ¿qué puedo hacer? No,
Automáticamente lo que él se activó y empezó fue que a predicar, a hablar de Dios, se activó a servir. ¿Qué puedo hacer? Por eso él le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer ahora? Y el Espíritu Santo vino, lo llenó de convicción, y al llenarlo de convicción también, como él conocía los escritos del Antiguo Testamento, lo empezó a revelar para que él pudiera aclarar el asunto y cerrar una brecha entre el Antiguo y el Nuevo ¿qué? Testamento. Porque la gran pregunta hasta ese momento era, bueno, pero si nosotros somos el pueblo de Dios, y recuerde cuando él llegaba a muchos lugares, tenía oposición ¿de quién? De los judíos. Porque los judíos no creían que Jesús es el Salvador, o muchos que todavía no creen que Jesús es el Salvador. Pero él, ¿qué hacía? Por las Escrituras, o sea, conociendo el mensaje, empezó a decir: mire, esto dice Isaías 53, esto dice Génesis, esto le dijo a Abraham, esto le dijo a Moisés, esto le dijo a David. Esto es lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Cristo. O sea, él empezó por el poder de la convicción de que Jesús lo había llamado, empezó a rebatir con las Escrituras de que verdaderamente Jesucristo era ¿quién? Era el Dios encarnado, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, él empezó a hacer ¿qué? La obra. ¿Y quién nos llenó para eso? El Espíritu. Entonces, señoras, señores, estamos llamados para servir. ¿Qué obra estamos haciendo? ¿Qué estamos poniendo sobre el fundamento llamado Cristo? A cada uno Dios le dio una ¿qué? Una labor que hacer. Cada uno. Si alguno dice: no, es que yo no soy muy hábil de palabras, ¿estás orando por el cuerpo de Cristo? No, que es que yo a veces no tengo trabajo mucho y no hago muchas cosas porque llego muy cansado, pero en tu mente y tu corazón está el reino de Dios, está la iglesia del Señor. Si se presentó en tu trabajo un compañero de pronto que se maltrató, se hizo daño, tienes el poder de ir a decir: oiga, mire, Dios lo puede sanar. Porque a veces nos pasa eso, que hasta vemos las tragedias cerca de nuestras vidas, y a veces como que no decimos: oiga, pero realmente yo conozco o no conozco a Dios. Mira, una vez me pasó algo en Barbosa, Santander, y venía de un pueblito hacia Barbosa y algo pasó. De repente yo iba en la motocicleta y póngale 400 metros voy en la motocicleta cuando sale una camioneta de la gasolinera y purundum, se llevó al motociclista. El hombre del carro quedó estacado ahí, pero el de la motocicleta quedó tirado ahí y apenas empezó a aletear y se sangraba la cabeza. Hermano, llegué al momento ahí mismo, y Dios en su misericordia puso en mi corazón: crea en Jesús, dígale a Dios que lo perdone, dígale a Dios que Dios está con su vida, no tema, tranquilo, que Jesús lo va a salvar. O sea, automáticamente Dios, en ese instante Dios lo hizo. Porque eso es parte de ¿qué? De la obra. No podemos en tiempo de necesidad callar las cosas de Dios. Porque qué tal que yo que voy a orar por el vecino que se está muriendo. Y es su vecino. Y a veces, pero mira, yo a esta vez le recargo a ciertos familiares y le digo: oiga, pero si es que usted conoce de Dios, sabe de Jesús, ¿y cuántas personas que usted ha estado cerca de ellas, que se han ido en sus narices y no ha sido capaz de decirles que hay un cielo y que Jesús es el Salvador? ¿Cuántas personas piensa usted? ¿Por qué? Porque a veces no tomamos la actividad espiritual y la actividad de nuestra profesión en Cristo como a una realidad. A veces no la tomamos así. Sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, eso está bien. ¿Tienes un fundamento? Sí. Pero ¿qué estás construyendo sobre este fundamento? Porque las coronas se otorgarán gracias a la labor que cada uno haga aquí en la tierra. Vuelvo a decirlo, la salvación no es por esas obras, porque al final las obras están revestidas de la gracia de Dios, porque no podemos hacer algo que Dios no nos llamó ¿qué? A hacer. Y si sobre este fundamento alguno ¿qué? Edificando. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Y qué sigue después? Madera, heno, hojarasca. Esos materiales, ¿qué pasa cuando pasan por el fuego? Se queman.
O sea, hay personas que aunque tienen un fundamento y la salvación ya se nos imputó, se nos entregó por la gracia del Señor, pero a veces no están edificando, sino puro ¿qué? Así como dice, pura paja, hermano. Ora y hojarasca. O sea, no están contribuyendo activamente para la edificación ¿de qué? Del reino y del cuerpo de Cristo. Y eso es importante para nuestra vida. La salvación, bendito sea nuestro Dios. Pero ojo, aquí dice que estos materiales representan la actividad propia de cada cristiano. Hay quienes están poniendo aquí oro, hay quienes están poniendo plata y hay quienes están construyendo con piedras preciosas, ¿verdad? Pero hay otros que construyen ¿con qué? Con heno, con hojarasca y madera. ¿Qué va a pasar con esos materiales? El fuego los va a destruir, hermano. Entonces, ahí es donde este versículo tiene que ver mucho con el servicio y tiene que ver con la obra que cada uno como cristiano estamos haciendo. ¿Para quién? Para Dios. ¿Esto también tiene que ver con liberación? Claro. Yo no puedo toda la vida ser un cristiano esperando que me liberen toda la vida. Y eso de alguna forma Dios me ha puesto en el espíritu. Pero ¿por qué hay hermanos que llevan tantos años en una iglesia y todavía hay que liberarlos? Entonces están todavía con muchas vendas en su vida. O sea, no ha tomado, o ha sido falta de una buena información y ha visto la iglesia solamente como la droguería. Me duele la cabeza, me duele la pierna, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis hijos. Nosotros no estamos aquí solamente porque esto es la droguería donde nos quitan el dolor, sino aquí es el lugar donde nos estamos capacitando para ser parte activa de un reino que está vivo, porque el reino de Dios está vivo. Entonces, si yo soy parte activa de un reino que vive, pues entonces, ¿qué estoy construyendo? Jesús nos resucitó. ¿Cuántos saben que Jesús ya nos resucitó? Eso ya lo vimos hace un tiempo. Pero después de que nos ha resucitado, le dijo el Señor a sus servidores, quítenle las vendas. Y después de que alguien le quita las vendas, pues se siente cada vez más más libre. Por eso la iglesia solamente que cree que porque hemos orado por liberación, ya la gente hemos hecho un gran trabajo, nos equivocamos. Ese también es un error muy grande en la iglesia, ¿no? Creer que porque hemos pasado la vida hablando por la gente para que se libere, hicimos una gran labor. No. Mismo Señor lo dice. No se alegren que los demonios se sujeten, porque yo veía a Satanás caer del cielo. No se admiren de eso, sino admírense de que su nombre esté donde. Pero ahí para eso hay que entender las cosas de Dios. Y hay que comprender que estamos aquí no solo para hacer, porque el reino del Señor está vivo, y por nuestra causa el reino no puede detenerse. Y a veces nosotros lo que hacemos es que el reino no fluya. El reino debe fluir. Las cosas de Dios deben fluir. Si los que conocemos de Dios callamos, las piedras hablarán. ¿Se acuerda de eso? Entonces, a veces nos pasa eso. Y entonces nos olvidamos de que la función de la iglesia no es solamente la pierna, la cabeza, la familia, el negocio. Y ponga manos. No, eso es falta de entendimiento. Eso es falta de comprender que nuestra misión aquí es otra. Y es edificar. Y es mostrarle a otros realmente que lo que estamos haciendo aquí es algo mucho más grande que estar aquí en medio de cuatro paredes. Porque lo que estamos haciendo aquí es que finalmente en la glorificación nos encontraremos cara a cara con el Rey. Y esto no es una metáfora, ni es una forma es una realidad espiritual, porque Cristo nos resucitó para sentarnos en lugares celestiales junto con Él. Ahora, ya usted tiene un fundamento, pero el fuego va a probar lo que cada cristiano hace. ¿En qué está construyendo usted para el Señor? Que no nos pase que solamente en el día final, de repente, alguien se encuentre de que
mucha gente, aunque salvos, pero algunos con grandes coronas o privilegios delante de Dios y otros en otra condición. Pero ¿y por qué si yo también fui cristiano toda la vida? Sí, fuiste salvo, pero algunos tuvieron otro tipo de responsabilidades y se prepararon para la obra ¿de qué? Del ministerio. Parábola de los talentos, mira. Verso 20, por favor. Dice, y llegando él al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Pero llegando también el que había recibido, 24, capítulo 25, verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero al banquero y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Esto de los talentos habla de haber recibido algo que Dios nos encomendó y algunos se dieron a la tarea de ¿qué? De hacer que eso que se les entregó se multiplicara. Qué bonito es cuando alguien siente ese fervor por las cosas de Dios y no se detiene. Que le dijo el hermano, el vecino, el amigo, el tío. No, hay que seguir adelante ¿con quién? Con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque al final, cuando Dios nos entregue, cuando Dios venga en su reino, va a entregarle a cada uno ¿qué? Una recompensa. Recompensas que se nos dieron porque por la gracia de Dios pudimos ¿qué? Hacer algo para Dios. Hacer algo para Dios. La pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo para Dios cada uno? Bueno, estoy yendo a la iglesia, eso traerá su recompensa. Bueno, estoy ayunando, eso traerá su recompensa. Bueno, estoy diciéndole a otro, al vecino, al amigo que venga a la iglesia, eso traerá su recompensa. ¿Estaremos cada uno cumpliendo la función, la misión para la que Dios nos llamó? ¿O estamos esperando todavía que nos estén solamente ¿qué? Poniendo la mano así? O sea, de los 6 materiales que hay atrás, usted mire cuál de esos está edificando. Oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca o madera. Porque viene el fuego a probar. Si bien será salvo, porque así lo prometió el Señor. Pero, ¿qué recompensa recibiremos? La salvación. Pero Dios quería darnos mucho ¿qué? Mucho más. Algunos Dios les va a decir, siervo fiel, siervo bueno, siervo prudente. Pero otros Dios les va a decir, podías haber hecho algo más. Podías haber hecho algo más. Podías por lo menos haber hecho una lista de contactos y enviar un mensaje cristiano. Podrías por lo menos haber puesto en el poste de tu casa un versículo bíblico. Por lo menos podías en tu empresa, fábrica, taller o almacén permitir que tus empleados supieran que eres cristiano. Pero hay mucha gente cristiana que ni siquiera otros se han enterado que ellos van a la iglesia. Claro, eres salvo, pero el fuego probará la obra sobre la que estamos edificando el cuerpo de Cristo. O estamos siendo o sea, llegó el agua de Cristo a nuestras vidas, y nosotros simplemente, listo, la recibimos y gloria a Dios, o estamos permitiendo que a través de nosotros también fluya como un río de agua viva las cosas de Dios. Problemas todos tenemos, todos. Pero esa no es la excusa para impedir que a través de mí las cosas de Dios sigan fluyendo. ¿Qué dicen los demás? No lo sé. ¿Cómo me ven los demás? No lo sé. Pero yo no puedo impedir que las cosas dejen de fluir a pesar de
de lo que estamos viviendo. Eso es lo que hacemos acá, porque usted y yo tenemos problemas, pero en el corazón, por la palabra de Dios, Dios nos ha puesto el sentir de que no podemos impedir que otros también conozcan de quién, de este Dios. Es como el médico. Imagínense, tiene deudas, le van a rematar la casa, le van a quitar el vehículo, el médico. La mujer ahora parece que tiene un amante y se va como queriendo separar y irse con el amante. Y de repente también tiene él un problema ¿con qué? Porque la carga emocional es fuerte y ahora tiene una situación que está cayendo en situaciones cada vez más ilícitas para su vida. Pero de repente lo despertaron. Doctor, hay un hombre en urgencias. Se acabó de estrellar, trae la mano casi amputada, trae los huesos y las costillas rotas. ¿Qué hacemos, doctor? No puedo porque miren mi mujer, miren mi familia, miren, me van a rematar el carro, la casa, y yo aquí en esta situación. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Porque por cuestiones de que hizo un juramento ante Dios y la humanidad, para ayudar y auxiliar en cualquier tipo de situación, tiene que ¿qué? Independientemente de él. Pero usted, siendo un médico, dejó morir a esa persona ahí en sus narices. No, es que como mi mujer, pues siendo un médico, oiga, vio que ese persona lo podía ayudar. Si usted le hubiera dado unos auxilios en el momento indicado, ese hombre se salva. No, pues que como tengo deudas en el banco, me remataron la casa y eso. Ve hasta dónde es nuestra responsabilidad. Más allá de las situaciones que vivamos, nuestra conexión con el reino y su obra debe superar con creces todas las dificultades que usted y yo vivamos. Su conexión con el reino debe estar por encima de que me dolió la cabeza, de que mi familia, de que mi economía, de que me... No, esa no es su conexión más grande. Porque al final usted se va a ir de este cuerpo. Al final, ¿qué? Nos vamos a ir de este cuerpo todos. ¿Y qué es lo que vamos a presentar para Dios? ¿Quejas? ¿Qué es lo que le vamos a presentar a Dios? ¿Quejas? No, es que mi mamá, mi tío, mi prima, mi abuelita, la plata no ha alcanzado y yo me enfermé cada rato y mis hijos y mi gente. ¿Eso es lo que le va a presentar a Dios? ¿Quejas? Entonces eso es pura paja, hermano. Pero ahí es donde el Señor entonces te pregunta, yo no te estoy preguntando de qué clase de problemas tenías. Te estoy preguntando es, muéstrame lo que hiciste o lo que ganaste con qué. Con lo que puse en tus manos para que mi reino pudiera ¿qué? Funcionar. Eso es lo que el Señor va a decir. Muéstrame lo que puse en ti para hacer la obra de Dios. ¿Qué puse en ti para hacer la obra de Dios? Es que no solamente, porque ¿de qué me sirve, por ejemplo, yo ser una lumbrera en ciencia atómica? ¿De qué me sirve a mí si el principal objetivo de saber ciencia atómica es poderla ¿qué? Compartir. Y eso es lo que Dios busca. Entonces, si yo estoy buscando poner en piedras preciosas, en oro y plata las cosas, debo activarme en el reino. ¿Activarme qué es? Saber que estoy aquí simplemente, no por estar, sino porque aparte de que Jesús me sanó, me dio una actividad propia sobre la que debo vivir pendiente. No por cuánto me pagaron, o cuánto me dieron, o si estoy ganando poco o mucho, no. Las ganancias son de otro nivel. Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Vamos por lo menos a nombrar las coronas y nos vamos ya. La primera corona, la corona de vida. Eso está en Santiago 1:12 y en Apocalipsis 2:10. La segunda es corona de justicia. Eso está en Timoteo 4:8. La tercera es corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. La cuarta es corona de gloria. Primera de Pedro 5:2. Y la quinta es corona de gozo. Estos 2, 4, 5 coronas, y hay otras tantas, pero que más o menos reflejan
la recompensa que Dios le tiene a los que conscientemente funcionaron ¿en qué? En el reino. ¿Funcionaron qué? En el reino. ¿Estamos funcionando para Dios? Le voy a poner este ejemplo y cerramos aquí ya. Y si el Señor permite, luego vamos a hablar de qué actividades propias ejerce cada corona y por qué las van a recibir. Un pastor de una iglesia gigante, mega iglesia, de repente tiene un sueño y él está ante el trono blanco, o sea, en el tribunal del Señor, y ese momento es para entregarle premiaciones a los salvos. De repente empiezan a ver un pocotón de coronas hermosas, con piedras preciosas, con perlas en oro precioso, y él está esperando que está de últimas el pastor, y empiezan, le entregan al uno, le entregan al otro, y todos, gloria a Dios, y quedaban 2 coronas a lo último ya grandes, perdón, una gigantesca y otra muy pequeñita. Y como adelante de él en la fila había una señora ya de edad avanzada que estaba muy. Y entonces vio el pastor las 2 coronas y dijo, de seguro que esa es que la más grande es que para mí, pensó el pastor, ¿no? Pero de repente pasa la señora mayor y le puso la corona más hermosa a la señora que estaba ahí. Y el pastor dice, no es posible. O aquí San Pedro se equivocó, ¿qué? ¿Sí o no? Algo pasó aquí. O Dios se equivocó, ¿qué? Y el Espíritu le habló. Eso fue una visión, ¿no? Y el Espíritu le habló. Y le dijo, mira, si esta mujer que ves ahí, que ni siquiera la conoces dentro de esa mega congregación que tienes, no estuviera orando, no estuviera ayunando, no estuviera entregando su vida, entregando volantes, llamando a la gente a que viniera a la iglesia, tu congregación no sería ¿qué? Nada. Por eso esa corona es para ella. Y esa corona pues no es tan grande, pero es la que te pertenece. Él tal vez pensaba que porque la iglesia era la más grande de la locación o del lugar donde estaba, merecía una corona mayor. Pero algunos que parece ser que imperceptibles, aunque no los ven, aunque nadie sabe de ellos, pero hacen cosas loables, cosas grandes, están poniendo ¿qué? Oro, piedras preciosas, plata, haciendo la obra de Dios, activándose en el reino, no se detienen. Esas personas son valiosísimas en la obra del Señor. Y Dios les va a dar una corona a cada uno de ellos. Y a veces nosotros vemos que hasta esas personas que son las más, que usted no los ve, como que nadie sabe de ellos, pero a veces quizás están haciendo cosas que Dios sí sabe que las están haciendo. Y que no necesitan la luz del reflector para que vean que todo lo están haciendo. No. Detrás de bambalinas, en muchas cosas están haciendo. ¿Qué estamos haciendo cada uno para Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? La salvación, gloria a Dios, porque es un regalo de Dios. Pero ¿quieres una corona? Aparte de la salvación que ya Jesús te entregó por gracia y por misericordia, entonces, ¿en qué estás edificando tu casa para Dios?